Buenos días de nuevo a todos, hermanos. Que Dios nos da un privilegio tan grande de que le podamos servir y también una responsabilidad muy grande de que le podamos seguir. Pero es un privilegio, hermanos. Esta mañana, pues, me gustaría leer unos versículos en Hechos de los Apóstoles para llevar a cabo mi enseñanza, aunque como todos sabéis, hermanos, pasaremos pues lógicamente por otros lugares viendo la palabra de Dios. Y el título de mi mensaje de esta mañana, que comparto con todos vosotros, queridos hermanos, es Siendo creyentes de buen testimonio. Siendo creyentes de buen testimonio. Y tengo dos versiones para leer esta mañana, cariñosamente. Una es la Reina Valera del 1960, que lógicamente es mejor que mi versión. La versión Carmelo del año 2023-2024, que claro, yo creo que a vosotros no os ha llegado aún, ¿verdad? Pero ¿queréis que os lea un trozo? ¿No os surge un poco la curiosidad de decir, oye, Carmelo ha hecho una Biblia? Pero no es para competir con la Biblia. Es algo cariñoso, llamativo, algo que sale del corazón. Y cuando yo mencione, por ejemplo, esto, también me refiero a los demás hermanos que andan en integridad de corazón. Y lógicamente lo hago pues con un gozo muy grande. Dice así, hablando del apóstol Pablo, ¿no? Pero como es mi versión, aunque luego leeremos la auténtica, dice así: después de un tiempo, pues llegó Francisco Martínez dando un ojeo por las iglesias del Valle del Segura y allí encontró a un discípulo llamado Dani García. Su madre se llamaba Teresa, una mujer piadosa, y su padre, Santi García, un hombre santo. Y los hermanos de la iglesia del Valle del Segura daban buen testimonio de él. Entonces Francisco Martínez quiso que éste formase parte de su consejo, de sus consejeros, para llevar a cabo el mensaje. Y él pasaba por los pueblos, por las ciudades, y allí llevaba predicando el Evangelio por todos lugares, enseñando y confirmando la palabra de Dios, y con ello y el trabajo que Dios recibía y bendecía, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. No tuvo el siervo del Señor, don Francisco, que tener que circuncidarle, ya que se veía a una legua que era un hombre que tenía la circuncisión en su corazón hecha por la sangre de Cristo. No digamos amén ni nada. Esta es mi versión. Y, como he dicho, utilicen la misma versión para los demás hermanos, compañeros de milicia, que andan rectamente conforme al Evangelio. Ahora voy a leer el que se nos dejó hace 2000 años, que es el auténtico, y lo vamos a sacar y arrancamos de ahí nuestro mensaje. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pues que Dios bendiga, hermanos, la porción de esta escritura grandemente en nuestros corazones, que a un servidor hace muchos años le hizo muchísimo bien. Y yo he querido en esta mañana, hermanos, compartirlo muy cariñosamente, humildemente y lógicamente con mucho temor y reverencia hacia Dios, porque la palabra inerrante, incomparable, insustituible por cualquier cosa,
la palabra de Dios, verdadera toda ella, pura. Y he querido, hermanos, compartirlo porque hace muchos años este pasaje a mí me hizo mucho bien, gracias a Dios, hace muchos años, porque yo no era de buen testimonio. Y un día buscando al Señor yo dije, vamos a ver, si esto a mí me pasara, Pablo no me llevaba con él. Porque no tengo un buen testimonio, porque no ando rectamente, porque no tengo mi corazón circuncidado 100% a Dios, ni mi boca, ni mis labios, ni mi vida. Y eso fue lo que me hizo, hermanos, pues lo que provocó en mi vida un cambio total y rotundo, absoluto. Y para ello, ¿verdad?, el primer paso que hemos de dar es ofrecerle a Dios un sincero y genuino arrepentimiento. No, como he dicho algunas veces, no aquel primer arrepentimiento del pecado para recibir el perdón judicial. No es el arrepentimiento de metanoia, ese del metanoeo. Es el de pedir perdón a nuestro Padre. Pero de verdad, de corazón, el devolvernos, o como vemos en esa figura del hijo pródigo volviendo en sí, volver a la casa del Padre para buscar la plena restauración, para llorar nuestro pecado y poder ser, cuando Dios lo vea conveniente, después de unos días de restauración, ser de bendición y testimonio para nuestra casa, para nuestro pueblo, para nuestra iglesia, para las demás iglesias y para todas las personas. Y hermanos, con mucho gozo comparto este pasaje para todos nosotros, porque he dicho, siendo creyentes de buen testimonio. ¿Qué es lo que daban de Timoteo los hermanos? Buen testimonio. Eso es lo que nosotros tenemos que producir con nuestra vida, buen testimonio. Porque si no andamos bien, no vamos a producir buen testimonio. Vamos a producir un mal testimonio. Vamos a producir que la gente pues nos señalen y nos digan es que, claro, con razones. Porque nosotros, de alguna manera, los creyentes, somos personas públicas y vamos hablando del Señor y vamos predicando el Evangelio y estamos llamados a vivir de una forma santa. ¿Qué es lo que daban de Timoteo? Daban buen testimonio. La primera pregunta que surge, ¿qué es una persona de buen testimonio? Pues mirad, durante todos estos meses, cada vez que yo he ido predicando, si os acordáis, e incluso si no os acordáis, como gracias a Dios los hermanos han tenido, ¿verdad?, una idea gloriosa de grabar nuestros mensajes, pues podemos ir, yo tengo costumbre, de todas las semanas escucho más de uno. Vamos a YouTube, nos metemos y vamos recordando. Yo mismo personalmente he hablado de lo que es un cristiano obediente, fiel, lo que es un cristiano mentiroso, lo que es irreverente, lo que es un hermano justo, santo, recto, una persona íntegra. Entonces, hermanos, lo que yo veo en las Escrituras es que cuando decimos que alguien tiene buen testimonio, en este caso, pues este hermano está mostrando aquel entonces, aquellos hermanos y entre su familia, a pesar de que hubiese un yugo desigual, que el poder de Dios había triunfado sobre el maligno. Y aquella mujer y su madre, o su madre y su abuela de Timoteo, en esas vidas piadosas que tenían, habían podido mucho más, porque dependían del Señor de conseguir, entre comillas, pero también es un trabajo de cada uno, que ese hijo tuviese buen testimonio, porque había sido enseñado a los pies del Señor, se le había instruido en la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, hermanos, había dado por fruto que Timoteo era una persona que tenía dotes de obediencia, era una persona fiel, era una persona reverente, era una persona que vivía en justicia. La Biblia nos dice, en Primera de Juan, hermanos, no es rey, el que hace justicia es justo. Uno de los mensajes que, en una pregunta que le hicieron al siervo del Señor, a nuestro pastor, hace muchos años en Cieza,
Le preguntaron, ¿qué significa que esta persona es justa si la Biblia, como todos sabemos, dice que no hay justo ni un uno? Y me acuerdo que el siervo dijo, se refiere que es justo en peso y medida, ¿verdad? Creo que no hace falta, no somos muy torpes para entender esto. Todos sabemos que es justo ante los ojos de Dios, no se refiere de decir somos como Dios que podemos entrar al cielo porque nos hemos ganado nuestra propia justicia, pero sí que tenemos cierto temor reverente y en nuestra vida, en ese temor y en esa reverencia nos lleva a vivir de una forma íntegra, de una forma santa, donde apartada nuestra vida de vidas impías y de razonamientos y de formas de trabajar impíos, tratamos de hacer aquello que a Dios le agrada y en aquello que no llegamos es la sangre de Cristo que nos presenta de una manera justa delante del Señor. Pues buen testimonio, hermanos, describe una persona que anda en los caminos del Señor, que vive en la fe del Señor. El primer ejemplo que veo es cuando Pablo, él está hablando a la iglesia de Galacia y él está diciéndole de una forma clara, yo todo lo que vivo en mi vida normal y corriente, todo eso lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y es que es imposible tratar de agradar a Dios si no vivimos con nuestra fe en el Señor, 100%. Porque hay veces que podemos pensar que podemos vivir en la fe del Señor 100 gramos, pero esto no sirve. Necesitamos el kilo completo. Si no ponemos toda nuestra fe, toda nuestra dependencia, toda nuestra confianza en Él, nunca podremos obtener, ¿verdad?, este adjetivo calificativo que nos muestre que somos cristianos de buen testimonio. Porque no se trata de ser de buen testimonio en la iglesia, que muchas veces lo somos. Pero yo no solamente aspiro a que aquí los hermanos hablen de mí bien, sino que cuando, por ejemplo, habléis con mi esposa, pero que no esté yo delante, ella pueda mostrar que yo soy un hombre de buen testimonio, que soy un hombre de ejemplo, de integridad, un hombre que tiene un verdadero amor, que ama a Dios, que ama a su familia, que ama a los hermanos, que ama la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Que si hablas con mis compañeros, te puedan mostrar lo mismo. ¿Qué clase de creyente es este muchacho? Que todos puedan decir lo mismo, a su manera, porque a lo mejor no conocen a Dios, no entienden mucho, pero que puedan decir. O todas aquellas personas con las cuales que me responsabilizo de cuidar de sus familiares, etcétera, etcétera, todos puedan de alguna manera decir, encuentro en Carmelo un apoyo, encuentro siempre un amparo, es una persona que te puedes fiar de él, pero eso quiero, hermanos, transmitirlo a todos ustedes, porque es lo que debemos de producir. Y eso únicamente se puede conseguir si de verdad andamos cada día, hermanos, en la fe del Señor. Pablo lo decía, yo todo lo que ando, mi vivir diario, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la única manera de poder, hermanos, de verdad agradar a Dios. Buen testimonio describe a una persona que anda, ¿en qué? En los caminos del Señor, que vive en la fe del Señor. ¿Cómo puede llegar una persona, hermanos, a tener buen testimonio? Pues vamos a poner algún ejemplo. La única manera, como he dicho, es poniendo en el Señor nuestra fe. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice Hebreos sobre los héroes de la fe que tanto llamamos. Y vamos a ver, no vamos a ver muchas personas porque no tendríamos tiempo, pero vamos a ver lo suficiente para que esto nos ayude a entender lo que quiero dar a conocer. En Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, la primera persona que quiero señalar es Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas Dios, y muerto
aún habla por ellas. Todos sabemos lo que es el caso de Caín y Abel. Y muchas veces nosotros, hermanos, podemos fijarnos en que Dios se agradó en que él ofreciera una ofrenda correcta porque ofreció, y yo estoy de acuerdo en esta idea, porque ofreció, ¿verdad?, un animal sin defecto, representando a Cristo, que aún el autor a los Hebreos, antes de terminar el capítulo, lo vuelve a mencionar cuando hace esa comparativa, que se habéis acercado a la sangre de Cristo, no a la de Abel, como diciendo que la de Abel era una sangre que posicionalmente nos cubría, pero la de Cristo es completo, pasado, presente y futuro. No me refiero a eso, me refiero a que Abel, por así decirlo, conquistó el corazón del Señor porque tenía una vida santa, una vida obediente. Si no hubiese tenido esta clase de vida, no hubiese podido agradar a Dios. Porque yo os pregunto, hermanos, imaginémonos que todas las personas que vemos aquí, hermanos, somos cristianos de dar buenas ofrendas. Damos diezmo o más de un diezmo. ¿Ustedes creen que nosotros nos vamos a meter a Dios en un bolsillo porque vengamos a dar una buena ofrenda económica para el sostenimiento de la capilla o para lo que queramos? Ya os digo yo que no. Porque Dios va a ver tu corazón, la integridad de tu corazón. Y si tú no eres un siervo, si tú no eres un cristiano, si tú no eres un creyente que vives de esta manera, fiel, que eres una persona reverente, que eres una persona justa, santa, íntegra, que vives en rectitud, Dios no se agrada de nada de lo que hagamos. ¿Por qué está dando buen testimonio el autor a los Hebreos de parte del Señor de Abel? Porque la vida de Abel estaba de la misma mano de lo que hablaba y de lo que hacía. Posiblemente, no sé si han escuchado lo que voy a decir alguna vez, posiblemente en la labia Caín era mejor que Abel. He conocido a muchos predicadores que de boca eran fuera de serie, pero luego tenías que taparte los ojos y los oídos cuando veías cómo vivían. La Biblia al final nos recuerda, hermanos, en 1 de Juan 3:12, que Caín era del maligno. Abel era del Señor. Vivía en la integridad de su vida y Dios da testimonio de él aún muerto. Porque tus obras, tu vida, tu amor por el Señor jamás se va a borrar. Tus palabras se las llevará el viento, pero tu vida, como la vida de Abel, se quedará marcada para siempre. Y cuando lleguemos al cielo, aún el Señor nos estará hablando de Abel. Otro ejemplo que me llama muchísimo la atención, hermanos, es el versículo que sigue. Este tal Enoc. No busques muchísimo en la Biblia de él, porque Dios no ha querido dejar muchísimas cosas de él. Pero con las pocas que él ha dejado y el testimonio que nos ha dado, sabemos que Enoc también fue un hombre de un gran testimonio y bueno para Dios. Y nos dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerto. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aunque la vida de Enoc en sí nos está mostrando, el autor a los Hebreos, que ante los ojos de los hombres fue breve, para Dios fue abundante por la calidad que tenía de santidad, de integridad, de reverencia, de rectitud, de esa relación tan íntegra con Dios. Y hermanos, veamos, fíjate, solo 3 pasajes. Génesis 5, me gustaría recordar lo que se nos dice en el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Solamente dice eso. Caminó con Dios. Hemos dicho que para ser una persona de buen testimonio tienes que caminar con Dios, de la mano, no de vez en cuando. Tienes que caminar con Él
depender de Él, poner tu fe en Él, confiar en Él, creer en Él, moverte en Él. En Hebreos, nos vamos ahora a Hebreos, que ya estamos, en Hebreos, el que hemos visto, pero ahora me gustaría, en Hebreos ya lo hemos leído, ahora me gustaría que leyéramos un versículo que nos dice la Biblia, y que lo ha escrito el hermano del Señor, San Judas. Lo puedes encontrar una hoja antes de Apocalipsis, es muy fácil de encontrarlo. San Judas 14 y 15. El hermano del Señor está hablando de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Y utiliza estas palabras refiriéndose a Enoc. Y dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca inflada habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. De esto también profetizó Enoc. Y aquí la palabra de Dios nos recuerda y nos hace ver que Enoc era un profeta que profetizaba. Y en el tiempo que Dios permitió que esta obra él la hiciese, la hizo muy bien, porque caminaba con él. Iba de la mano del Señor, no se soltaba. Y ya sabéis que la mejor manera de andar siempre es de la mano del Señor. Algunas veces cuando he hablado referente a la vida de algún siervo de Dios, por ejemplo de Pablo, tal, pues siempre se habla, se quiera o no se quiera, hermanos, siempre se habla, por ejemplo, de Pedro. Y siempre solemos recordar que Pedro negó al Señor y tantas cosas, y cuando tú vas estudiando su vida y los pasos que él va dando, hay un pasaje que nos pone los pelos de punta que nos dice: y Pedro seguía al Señor de lejos. No puedes seguir al Señor de lejos. Tienes que seguir al Señor de cerca, de la mano. Si no, tu vida se forría, se extravía. Si no, tu boca dice cosas que no tiene que decir. Si no, cuando te juntas con otras personas terminas murmurando, terminas pecando. Porque al final, ¿verdad?, nos confundimos y en las muchas palabras, dice la Escritura, no falta pecado. Tenemos que seguir y servir al Señor de cerca. Sí, hermano. Hemos visto esto. Buen testimonio, hermano, nos va a hablar siempre de una persona que tiene un muy buen comportamiento. Si tú tienes un mal comportamiento, nadie va a decir que eres una persona de buen testimonio. Porque cuántas veces, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo que esta semana hemos hecho para tratar de que este hombre pueda entregar su vida al Señor y pueda dejarse las adicciones y tantas cosas, ¿verdad? Siempre cuando su madre viene a hablar conmigo o sus familiares, tristemente, tienen mucho dolor en su corazón porque no hay un buen comportamiento, no hay un buen testimonio. Y acuden a donde entienden que podemos ser ayudadores para que estas personas cambien, conozcan a Dios, se entreguen, sean personas de fe y puedan ser personas de buen testimonio porque tengan un buen comportamiento. Mirad, Pablo, aquella vez que él hace ese mensaje tan espléndido en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, que él hizo llamar desde Mileto a los ancianos de la iglesia, nos dice el versículo 17, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, trabajando, testificando, predicando. Puedes verlo, allí lo tienes. Vosotros sabéis cómo me he comportado. Todos eran testigos de cuál había sido el comportamiento de Pablo.
Y Pablo, hermano, va a utilizar siempre su vida que el Señor ha hecho, su fe, la gracia de Dios, el milagro que ha hecho en su vida, para reclamar, hermanos, la atención de los demás, para que todos puedan darse cuenta que tienen el llamado de parte de Dios a cambiar, a dejar nuestra antigua vida, a enterrar el hacha de guerra, a renovar, ¿verdad?, nuestro ser para Dios. Solamente oían decir, dice Gálatas 1, referente al testimonio de Pablo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que asolaba y glorificaban a Dios en mí. La vida, el cambio de Pablo, el amor por el Señor, el amor por el servicio, el pagar este precio tan grande, provocaba en los demás que glorificaban a Dios. Se daban cuenta del gran cambio que había pegado Pablo. Cuando hay un cambio entre nosotros, también Dios abre las puertas de la bendición, donde muchas personas entran por las puertas de la gracia, de la misericordia, de la bondad, del perdón, de la aceptación a Cristo, de la conversión, del compartir la palabra. Familias enteras se vuelven amigas del Evangelio, incluso a lo mejor eran enemigas, pero se han hecho amigas porque han visto la gracia de Dios en muchas personas que pensaban que eran distintas, que eran como una especie de bichos, pero se han dado cuenta que no. Pablo, él les muestra cómo había sido su vida, lo muestra en muchos lugares. En primera, hermanos, de Tesalonicenses, capítulo 2, y os recomiendo todo el capítulo en casa, él les dice así, versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también. ¿De qué? De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo está diciendo, vosotros sois todos testigos de que hemos sido personas, ¿cómo dice que eran? Personas santas, justas e irreprensibles. Esto te hace tener un buen testimonio, hermano. La semana pasada, cuando yo estaba escuchando al siervo del Señor, Abel, no sé si os acordáis que él me mencionó. Y él utilizó uno de mis pasajes favoritos, que yo prácticamente siempre utilizo, y no es para cansar a la iglesia, y le doy muchísimas gracias por recordarlo, es porque debemos de tener bien presente lo que Dios quiere para ti y para mí. Pedro decía que nunca dejaría de recordarnos estas cosas aunque las supiésemos. Pablo decía que para nosotros no son seguras. Y la palabra de Dios, hermanos, debemos de tenerla presente en nuestros ojos. Pablo está diciendo aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, vosotros sabéis cómo nos hemos comportado. Y estas palabras luego Pablo las va a utilizar en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, cuando dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos en la escuela del Señor, que renunciando a la maldad y a la impiedad, vivamos en este siglo sobriamente, justamente y piadosamente. ¿Verdad, hermano? Amén. Aguardando la esperanza bienaventurada, porque el Señor viene y no queremos que el Señor nos encuentre con una vida tipo desastre. El Señor tiene que encontrarnos con una vida bien ordenada, viviendo, siguiendo las pisadas del Señor, como nos dice Primera de Pedro 2, 23, 24, 25, siguiendo al Señor, utilizando, ¿verdad?, la misma conducta del Señor, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba todas las cosas al que juzga justamente. Pues, hermano, mi mensaje en esta mañana te lleva a esa idea, para que tengas la responsabilidad de convertirte, si no lo eres, en un creyente de buen testimonio, no en un mero creyente. No en alguien que asiste a una iglesia, que está bien. Pero la idea que el Señor tiene, hermanos, y en la escuela donde Dios te ha situado, es para que, como dice Filipenses 1:6, estés persuadido de esto, que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no sé si alguno de vosotros se cambiaríais por el creyente que erais el año pasado. Yo no me cambio.
Y el año pasado ya era yo un hombre santo, ¿eh? Pero hoy amo más al Señor. Hoy quiero seguirle más. Hoy tengo un poco más de conocimiento, el que he aprendido yo y el que me habéis enseñado vosotros. Hoy sigo teniendo en mi memoria pasajes, capítulos y versículos que Dios utilizó a lo largo de toda mi vida para hablarme, para prepararme, para restaurarme y para que yo fuese hoy un siervo de Dios. Voy a decir algo que nuestro querido hermano le va a dar mucha alegría. Yo podría predicaros una mañana, un domingo en la mañana, un mensaje que nuestro querido hermano don Gordon Bisset hace 43 años nos dio en Cieza. El hombre caído, el hombre restaurado y el hombre levantado. Va camino de 43 años, ¿verdad, don Francisco? Yo podría, y tengo aún, hermano, todas las notas, así de notas. Y no podéis imaginarse lo bien que me han hecho el volver a recordar aquellas cosas en las cuales Dios me estaba llamando. Como dice Pablo, desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí. Pero no llegamos ninguno de nosotros tarde, hemos llegado a tiempo. Mirad, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice Pablo a la iglesia de Filipos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a ver o que esté ausente, yo oiga, pueda oír que vosotros estáis firmes, constantes, unánimes, luchando, creciendo por el Evangelio. Solamente que os comportéis. El Evangelio es comportamiento, no es bla, 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 bla. Es vida, es realidad. Es ir de la mano del Señor. Solamente que os comportéis como es digno, hermano. Buen testimonio, hermano, es una persona que agrada a Dios. Es imposible que podamos ser creyentes de buen testimonio si no agradamos a Dios. Volvemos a Pablo, que nos va a llevar la preeminencia en todo. En Gálatas capítulo 1, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, si tú agradas a los hombres, no puedes agradar a Dios. O agradas a los hombres y a ti mismo, a tu entorno, a tu sociedad, o agradas a Dios. Esfuérzate por agradar a Dios. Primera de Corintios 10 está haciendo un balance de los israelitas. Primero empieza, ¿verdad?, dándole la bendición, la protección, la guía de Dios, hasta que llega al versículo 5 y dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Codiciaron, desearon, jugaron, se rieron, murmuraron, provocaron, adulteraron, fornicaron. Pero es que estas cosas no pueden pasar a la iglesia. Pues claro, pero hermanos, si esto es el ejemplo para ti y para mí, para que no codiciemos ni pensemos cosas malas. Por eso, agárrate de la mano del Señor y no te sueltes ni un segundo, porque si por casualidad fueses un creyente de carne, Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No lo intentes, no puedes. Si vives según la carne, jamás podrás agradar a Dios. Sí, tú harás festines de tu carne, cuando la gente te felicite, porque somos muy inteligentes y sabemos esconder muy bien aquello que no queremos que sepa ni oiga nadie. Pero ¿sabéis lo que dice Dios? Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que cuanto antes confesemos a Dios aquello malo que hay en nuestras vidas, será mucho mejor para cada uno de nosotros. Pues los que viven según la carne no pueden agradar a Dios,
Por eso Pablo, en Gálatas capítulo 5 y versículo 16, nos dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen para que no hagamos lo que debemos de hacer. Por eso Dios nos exhorta a que hemos de andar, hermanos, en el Espíritu. Una persona que anda en el Espíritu es una persona reverente, es una persona que desprende confianza, y a la hora, hermanos, de que Dios tenga que escoger o tenga que elegir, te recomiendo dos pasajes muy importantes. El primero se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, y el segundo se encuentra en el Antiguo Testamento, por tener variedad, en el capítulo 18, donde vemos a dos consejeros. Primero, que aquellas viudas estaban desatendidas, ¿verdad?, en la distribución diaria, y los siervos del Señor estaban sirviendo a las mesas cuando Dios les había llamado a predicar la palabra y al ministerio de la oración. Pues no es correcto que hagamos esto. Y cuando se dice buscad a 7 varones, ¿cómo tenían que ser, entre tantas cosas? De buen testimonio. Yetro, o Reuel, el suegro de Moisés, llega un día a su casa y tu marido no ha venido aún. ¿Cómo? Si son las 12 de la noche. No, es que tiene mucho trabajo en el pueblo. Pues no está bien, va a desfallecer. Y va a hablar con él y le da un consejo. A ver, ¿qué pasa? Que me ha dicho mi hija que esto se te hace tan tarde y para acá y para allá. ¿Qué pasa aquí? Le da un consejo. Búscate a personas especiales. Varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, que tengan testimonio. Y ponlos, sobre 100 pones 10, sobre 10 pones 1, sobre 1000 pones 100. Y tú, que te traigan a ti lo difícil, ya verás qué bien va a ir. ¿Con quién contaba el Señor? Con personas de buen testimonio. Personas que van de la mano de Dios. Personas que tienen temor reverente, porque el principio de la sabiduría, hermanos, es el temor del Señor. Ahora una pregunta. ¿Qué es dar testimonio del Señor? Mirad, dar testimonio del Señor es muy fácil saberlo. Dar testimonio del Señor es cuando decimos: el Señor es grande, es todopoderoso, el Señor me ha salvado, ha cambiado mi vida, en Él está todo lo que necesitamos, Él tiene todo el poder, todos los dones, en Él está la salvación, la regeneración, el reformar a las personas. Bien, eso es dar testimonio, ¿no? Pues cuando todo eso está en tu vida, tú eres una persona de buen testimonio. No cuando está en tu boca, en tu vida. Entonces eres una persona de buen testimonio. Y no es lo mismo amar que odiar. No es lo mismo mentir que decir la verdad. Cuando tú eres una persona que ama, te conviertes en una persona de buen testimonio. Se abren las puertas. La gente se habla de ti. Esta persona es una persona que ama. Ahora, cuando eres una persona que odia, que eres una persona brusca, eso es, también te conviertes en una persona de mal testimonio. Y no es lo mismo que te acostumbres a pagar, como dice la Escritura, compra la verdad y no la vendas, como dice Proverbios, que te acostumbras de verdad a decir la verdad, caiga quien caiga y pase lo que pase, sobre todo porque quieres agradar a Dios y seguir cultivando tu relación con Dios, que es lo más importante. No es lo mismo decir la verdad que mentir. Mentir te conviertes en una persona de mal testimonio. Cuando das un mal paso y lo mantienes y lo sostienes, te conviertes en una persona de mal testimonio para siempre. Hermanos, el gozo de mi vida, entre tantas cosas que tengo, es seguir de la mano de mi pastor. Son ya casi 45 años. Me han llegado a decir algunos: tú no tienes por qué decir tu pastor, porque tú ya eres pastor. Y esto me recuerda esas palabras con que Dios ha dicho. No, por favor, no me venga a mí con milongas. Mi pastor será toda la vida mi pastor hasta que la muerte lo separe. Mi reverencia, mi respeto, mi oración, mi estar al lado de Él siempre. De ti depende. ¿Quieres ser un ladrón, un salteador?
quiere ser una persona de buen testimonio. Yo prefiero serla. No es lo mismo, hermano, reunirse en la iglesia de vez en cuando que reunirse con peso en el corazón, amando al Señor y obedeciendo la palabra de Dios. No es lo mismo ser cristianos de diezmo, de responsabilidad, que ser unos rácanos para Dios. Y como me enseñaba mi pastor, durante él me discipulaba, a ver si os suena esta frase. ¿Quieres saber cómo es fulanico? Dale un calguico. Lo repito. ¿Quieres saber cómo es fulanico? Dale un carguico. Enseguida sabrás cómo es fulanico. Ahí sabrás si fulanico es de testimonio, bueno o malo. Si persiste, recuerdo hace años que los hermanos de Cartagena le llamaron y le dijeron: Francisco, necesito para domingo, con tu permiso, una persona que no me falle. Qué alegría me dio, ¿no? Dijo: tengo uno. ¿Sabéis quién es, no? Qué gusto me da. Que mi pastor hable bien de mí. No te preocupes, que no te va a fallar. Tú dile a la hora y donde tiene que estar. ¿Verdad, Francisco? ¡Qué gloria! Que yo no quiero aplauso, hermano, pero lo he aprendido. Lo he aprendido de él. Es una bendición, hermano, el buen testimonio. Tengo mucho más, pero termino con un versículo maravilloso. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quién? ¿Al primero que pille? ¿Al primero que levante la mano? No. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, hombres de buen testimonio, santos, reverentes, rectos, que aman al Señor, que van de la mano. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgale a esas personas que de verdad aman al Señor, que van de la mano, que le sirven constantemente día y noche, que no miran a la derecha ni a la izquierda, que únicamente ponen su mirada en el Señor. Como dice dos capítulos de la Biblia, Colosenses capítulo 3. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque entonces muertos sois. Y como dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Nuestro Dios, te damos muchas gracias en esta mañana. Nos sentimos dichosos de haberte conocido y de que tú nos hayas traído, Señor, a un lugar tan hermoso con hermanos que nos amaban, que nos amaron, que nos aman y que nos amarán. Gracias, Señor, porque lo aprendieron de ti. Tú derramaste tu amor en sus corazones y nosotros hoy también hemos correspondido, Señor, con un servicio, con un temor reverente y con una vida entregada tanto para ellos como para ti en servicio. Oh Padre, gracias, Señor. Nos ha dado una vida preciosa, hermanos preciosos. Podemos vivir juntos en comunión, de la mano, y lo más importante, que todos juntos te glorificamos. Despídenos con tu paz y tu bendición. Y bendice estas palabras, llévalas tú, Señor, a los corazones donde tú lo creas conveniente, Dios mío, donde tú quieras, Señor, para tu única y sola gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.